El terror nocturno de Phoenix, los tiroteos sin respuesta. Entre los años 2005 y 2006, en el estado de Arizona, algo macabro y siniestro comenzó a suceder en las sombras de la noche. Una serie de tiroteos al azar, sin un patrón claro y sin motivo alguno, dejó a la ciudad de Phoenix sumida en el pavor absoluto. Nadie estaba a salvo. Cada disparo era un recordatorio de que el terror podía llegar sin previo aviso. Lo peor de todo, es que nadie sabía quién estaba detrás de esos disparos. La policía no tenía pistas, no sabía cómo detenerlos. La gente vivió en un constante estado de miedo, sin saber si serían ellos los siguientes en caer. Lo que parecía ser una serie de crímenes aislados pronto se transformó en un fenómeno aterrador que estremeció a toda una ciudad. Los serial shooters, como los llamaron los medios, habían llegado para sembrar el caos. El primer disparo ocurrió en la tranquila noche del 29 de junio de 2005. David Estrada, un joven de 20 años, estudiante universitario y lleno de vida, fue encontrado muerto en el borde de una carretera. Nadie sabía que ese crimen sería solo el comienzo de una serie de asesinatos que aterrorizaban a la población. Al principio, la policía pensó que David había sido víctima de un robo que salió mal o tal vez un accidente. Sin embargo, no había signos de robo. David solo tenía algunas monedas en su bolsillo y no tenía enemigos conocidos. Un crimen al azar. ¿Qué lo hizo una víctima? ¿Por qué él? Pero lo más aterrador estaba por venir. Horas después, dos eventos ocurrirían en la misma zona. El primero fue un tiroteo en un restaurante cercano, donde las ventanas fueron disparadas desde un vehículo en movimiento, y el segundo, un caballo fue encontrado muerto, disparado de la misma forma, con un calibre .22, exactamente el mismo utilizado en el asesinato de David Estrada. La policía no podía ignorar las señales, había algo más en marcha. No era un crimen aislado, era parte de algo mucho más grande. ¿Quién estaba detrás de estos crímenes? La policía comenzó a sospechar que este crimen no era el primero. Había habido ataques similares, aunque los crímenes de animales no se habían vinculado a la misma ola de asesinatos de humanos. En las semanas siguientes, los tiroteos continuaron, afectando a otras personas. Las víctimas no parecían tener relación entre sí, hombres, mujeres, incluso animales eran blancos de un asesino imparable. ¿Quién se divertiría con algo tan macabro? En todos los casos, los disparos provenían de un vehículo en movimiento. Nadie podía identificar al conductor ni al tirador. No había pistas claras. El miedo se extendió rápidamente por Phoenix. Las calles se vaciaban al caer la noche. Nadie quería ser el siguiente. La policía no tenía pruebas, pero lo que sí tenían claro era que el terror era real. Cada día que pasaba, más víctimas caían, y los testigos eran incapaces de describir a los agresores. La gente hablaba de un sedán azul claro, pero eso no era suficiente para atraparlos. La policía estaba atrapada en una carrera sin fin contra el tiempo. Mientras tanto, el número de muertos aumentaba. En medio de este caos, la policía comenzó a identificar algo más alarmante, la aleatoriedad de los ataques. No había un patrón claro que uniera a las víctimas. No había una razón lógica para que esas personas fueran atacadas. Nadie podía predecir quién sería el siguiente. Las víctimas eran disparadas en lugares públicos, a plena luz del día, sin ningún tipo de provocación. La policía ya sabía que estaban tratando con algo mucho más grande de lo que imaginaban. Y aunque la policía parecía estar a oscuras, los asesinos continuaban su marcha sin ser detenidos. La ciudad vivió meses de incertidumbre y terror. Finalmente, a finales de diciembre de 2005, la policía hizo un avance significativo. Durante una investigación, los oficiales descubrieron que todos los disparos provenían de un sedán de color azul claro. Un vehículo en movimiento, pero nunca se encontraba. Los testigos afirmaban que el tirador siempre estaba en el asiento del pasajero, disparando a las víctimas con un rifle calibre .22. Algo no encajaba. Las pistas eran dispersas, pero había un patrón. La policía comenzó a tejer las piezas del rompecabezas y por fin, se dio cuenta de que todos los crímenes estaban conectados. Era solo cuestión de tiempo para que la policía atrapara al monstruo. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de Phoenix en una nueva forma.
Un testigo clave apareció. Su nombre era Ron Orton, un motociclista local. Orton había conocido a uno de los asesinos, Samuel Dittman, en un bar. Dittman había hecho una confesión inquietante: había estado cometiendo los asesinatos junto a su amigo, Dale Ausner, por diversión. Sin remordimiento, Dittman relató cómo él y Ausner disfrutaban aterrorizando a la ciudad. La confesión de Dittman sería el punto de inflexión en la investigación. Orton, aterrorizado, se acercó a la policía y les dio la información que cambiaría todo. Los dos asesinos estaban identificados. La policía comenzó a buscar a Dale Ausner y Samuel Dittman, pero ¿quiénes eran realmente estos hombres? ¿Qué los motivaba a matar sin razón alguna? Dale Ausner, un hombre de 33 años, vivía una vida aparentemente normal. Trabajaba como conserje en el Aeropuerto Internacional de Phoenix y era conocido por su afición al boxeo. Parecía un hombre educado y tranquilo. Sin embargo, su vida estaba marcada por algo mucho más oscuro. Ausner tenía un pasado de violencia, comenzando desde muy joven, cuando mostraba una fascinación por matar animales. Desde destruir pájaros en el microondas hasta golpear a perros y gatos, Ausner disfrutaba del sufrimiento ajeno. Este comportamiento no fue detenido a tiempo, y con el tiempo se convirtió en algo mucho más siniestro. Su adicción a la violencia creció, y comenzó a involucrar a otras personas en su mundo macabro. Samuel Dittman, de 30 años, provenía de un hogar roto y estaba marcado por la desesperación. A diferencia de Ausner, Dittman era un hombre perdido, vagabundo, con un temperamento explosivo y una profunda rabia interna. Era alcohólico y adicto a las drogas, y sus años de sufrimiento lo habían transformado en un hombre peligroso. Cuando conoció a Ausner, encontró en él un compañero con quien compartir su frustración con el mundo. Juntos comenzaron a disparar sin razón alguna, simplemente por diversión. Lo llamaban violencia recreativa, un término que ellos usaban para describir cómo tomaban la vida de otros sin motivo alguno, solo para sentir el poder. Y así comenzaron a recorrer las calles de Phoenix, disparando a todos aquellos que se cruzaban en su camino. No importaba quién fueran, ni qué estuvieran haciendo. Los disparos siempre eran aleatorios, pero siempre letales. La policía finalmente logró obtener suficientes pruebas y rastrear a Ausner y Dittman. El 3 de agosto de 2006, ambos hombres fueron arrestados sin resistencia. Al registrar el apartamento de Ausner, la policía encontró evidencia devastadora: mapas con marcas rojas indicando los lugares de los tiroteos, recortes de periódicos con noticias sobre los crímenes, y armas de fuego que coincidían con las utilizadas en los asesinatos. Pero lo más perturbador fueron los vídeos que encontraron en su propiedad. En esos vídeos Ausner y Dittman se jactaban de sus asesinatos, riendo y comparándose con otros asesinos en serie, como los snipers de Washington. No sentían ningún remordimiento, solo disfrutaban del terror que habían sembrado. La captura de Ausner y Dittman resolvió el caso de los serial shooters, pero también desveló algo más inquietante: estos hombres no solo querían matar, querían ser famosos. La notoriedad era su objetivo. La policía pensaba que los arrestos traerían alivio, pero lo que realmente trajeron fue un recordatorio de lo aterrador que puede ser el mal cuando se camufla bajo la fachada de personas aparentemente normales. Ausner nunca mostró remordimiento por lo que hizo. En 2013, mientras esperaba su ejecución, Ausner intentó suicidarse, pero la autopsia reveló que había muerto por una sobredosis de pastillas, lo que le puso fin a su vida, pero no al terror que había sembrado. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el mal no tiene forma ni cara, que cualquiera puede esconderse en las sombras esperando el momento adecuado para salir. ¿Cuántos monstruos más hay como Ausner y Dittman acechando en la oscuridad, esperando ser descubiertos? La verdad es que no lo sabemos. Si te ha dejado sin aliento, haz clic en me gusta ahora mismo. Cada like ayuda a que esta historia llegue a más personas. No olvides suscribirte para estar al tanto de todos los casos más perturbadores y aterradores. Hazlo ahora y no te pierdas el próximo caso, donde desvelaremos más secretos oscuros del crimen. Comparte este vídeo y recuerda, el mal acecha en todas partes.